cambiadas y corazones serán transformados. Entonces, el punto es que tenemos que entender que el que haya obreros es vital para que el mundo tenga el evangelio. Si no hay predicadores, el mundo va a pagar las consecuencias. Y ahora quiero aclarar, queridos hermanos de Panamá, no solamente predicadores para Panamá, a veces pensamos, eh, pensamos que es patrióticamente, pero a veces es más bien egoístamente, porque pensamos predicadores para nosotros, pero la visión de Dios no es para un país, sino para todo el mundo. Entonces Dios quiere predicadores que vayan a todo el mundo, a cualquier país, en cualquier lugar, a otros lenguajes, a grupos étnicos, y es necesario el elemento predicador. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? El otro elemento necesario es, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? La iglesia, hermanos, es, como hablamos el día de ayer, es un organismo vivo que Dios puso en esta tierra para asegurarse de que el mundo pueda tener el evangelio. Si las iglesias no hacen su responsabilidad, el mundo va a pagar las consecuencias. Entonces la obra misionera se hace a través de alguien que va y alguien que envía. Alguien que tome el reto de dejar lo que ama e ir a otro país, pagar un precio, aprender otro idioma, ir con gente diferente o hasta gente rara muchas veces, culturas diferentes, comidas diferentes, para predicar el evangelio a esa gente y que el Señor haga milagros, e iglesias que estén orando por estos misioneros y financiando a estos misioneros. Hermanos, si la iglesia no entiende que es de vital importancia, tanto el que va como el que envía, la obra se trunca, la obra se detiene. Cada pastor y cada iglesia debe estar consciente de que es un trabajo en sociedad. Dos elementos vitales que Dios puso para que el mundo tenga el evangelio. Un predicador yendo, tomando su familia, yendo a otro lugar, y una iglesia quedándose para hacer la obra en ese lugar, orando en ese lugar y apoyando financieramente para que la palabra corra a todas partes del mundo. Ese es el plan de Dios, es el diseño de Dios. No es un invento mío, no es una idea de algún grupo bautista. El Señor dice en la iglesia de Antioquía: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he enviado, los he llamado. Entonces, el Señor visita las iglesias, se mueve entre las iglesias y llama a hombres, llama a familias para ir, para hacer una obra que la iglesia no puede hacer porque está más allá de su territorio, está más allá de su alcance físico. Entonces, Dios levanta misioneros para que vayan, y las iglesias son responsables de enviar un trabajo en sociedad, un trabajo en alguien yendo y alguien enviando. Ahora, aquí vemos al apóstol Pablo comunicándose con los hermanos de Filipos. Filipos era una de las iglesias que lo apoyaba financieramente. Era una iglesia que le enviaba ofrendas al apóstol Pablo para que él hiciera la obra misionera. Y bueno, entendiendo que antes no había cajeros automáticos, no había MoneyGram, no había Western Union, o no había transacciones por computadora, la cosa se dificultaba, hermanos, para que hubiera una conexión financiera entre la iglesia y el misionero. Por eso Pablo muchas veces tenía que hacer tiendas porque primero, cuando estaba con la iglesia de Corinto era carnal y lo atacaba en ese sentido, y Pablo dijo: no quiero que ellos piensen que dependo de ellos. Entonces se puso a hacer tiendas, pero dice que a otras iglesias despojó de salario, y lo que le faltaba, las iglesias de Macedonia le ayudaron. Pero normalmente Pablo no hacía tiendas, normalmente él se dedicaba completamente a la predicación del evangelio. Y una de las iglesias que lo sostenía era la iglesia de Filipos. Incluso ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 27, vemos a un hombre, dice la Biblia, 22, Filipenses 2, 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano,
y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pablo menciona a Epafrodito. Epafrodito era el encargado de misiones que le correspondía a Pablo. No sé cuántos más misioneros ayudaría la iglesia de Filipos, pero el que se encargaba de las ofrendas para que llegaran a Pablo era Epafrodito. Ahora, Epafrodito tomaba esas ofrendas que habían juntado, no sé, por semanas, quizá por meses, las tomaba y las llevaba hasta donde Pablo estaba. Cruzaba ríos, cruzaba montañas, cruzaba desiertos, cruzaba lagunas o mares, donde fuera, para asegurarse de que llegara ese dinero con Pablo. Dice la Biblia, hermanos, allí en el versículo 30, hablando de Epafrodito, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito entendía que esas ofrendas eran más que dinero. Esas ofrendas era la forma de facilitarle al apóstol Pablo a que hiciera la obra del ministerio. Y de tal manera lo entendía Filipos y de tal manera lo entendía Epafrodito que estuvo próximo a la muerte varias veces, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en ese servicio a Pablo. Epafrodito sabía lo que Pablo hace es importante, lo que Pablo hace es grande, y Epafrodito, aún a costa de su vida, él se esforzaba y con diligencia buscaba hacerle llegar esas ofrendas. Para Epafrodito las ofrendas misioneras eran sagradas porque sabía que Pablo estaba haciendo una obra maravillosa y esas ofrendas eran necesarias y de bendición para su vida. Y él era el ministrador, era el que llevaba las ofrendas. Y bueno, Pablo aquí en el versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo está gozándose, hermanos. Ahora, el apóstol Pablo no es alguien carnal, hermanos, es alguien espiritual, pero le dio gozo recibir ofrendas. ¿Por qué? Porque todos, hermanos, en este mundo nos movemos a través de dinero. No piense mal cuando un misionero va a su iglesia queriendo recibir oraciones y apoyo económico de ustedes para llevar el evangelio a otro país, como en el caso de mi yerno, Fernando Justiniani, que va a Italia o que van a otros países, a otros lugares. No se cierre a solamente ayudar hermanos en Panamá, hermanos. Hay que ayudar a otras partes porque el mandamiento es todo el mundo y toda criatura. Y Pablo vio a Epafrodito que llegó con las ofrendas y se llenó de gozo y de emoción. Pablo hizo más o menos lo que hacen los niños cuando papá llega de viaje. Miran a papá y luego miran hacia abajo, ¿verdad? Esa manera es como diciendo, a ver qué me trajo. Y Pablo así lo hizo. Pablo miró a Epafrodito y luego miró hacia abajo. Y cuando vio que traía ofrenda, dice, en gran manera me gocé. Se gozó en ver a Epafrodito, pero también se gozó por la ofrenda. Se puso contento por la ofrenda. Ahora, repito, Pablo no era carnal. Pablo era espiritual. Pero Pablo se goza por lo que representa y lo que significa esa ofrenda, hermanos. Mire, cuando un misionero se va a otro país y se queda allá sirviendo al Señor, la ofrenda misionera que la iglesia envía significa mucho más que dinero. Representa mucho más que unos dólares. ¿Qué representa? ¿Qué significa? Bueno, mire ahí el versículo 10, por favor. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Fíjese esa frase, vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. La ofrenda misionera, hermanos, es más que dólares, es más que dinero. La ofrenda misionera representa y significa el cuidado de una iglesia hacia el misionero y la obra que está haciendo el misionero. Es decir, no nada más es enviar dinero,
Es decirle al misionero, me importas tú, me importa tu familia, me importa lo que haces. Y esa ofrenda estaba mostrando el cuidado de la iglesia de Filipos para el apóstol Pablo. Era una manera de decirle, no estás solo, Pablo, estamos contigo. Aunque tú estás en el frente de la batalla, queremos que sepas que acá hay una iglesia pensando en ti, orando por ti, sosteniéndote a ti, y ahí estamos contigo del otro lado, tomando la cuerda para que tú hagas la obra que nosotros no podemos hacer. Y ellos, hermanos, estaban enviando sí una ofrenda, pero en esa ofrenda estaba su corazón, significando, nos importas y lo que tú haces es importante para nosotros. Queridos hermanos, cada vez que una iglesia manda su ofrenda, es una manera de decirle al misionero, tú nos importas, tu familia nos importa y lo que tú haces también nos importa. Por el contrario, cuando dejamos de ser fieles con la ofrenda misionera, sí, yo sé que hay necesidades y hablaremos de eso, yo sé, pero cuando dejamos de enviar ofrendas misioneras, si no es verdad, si no es una razón primordial y vital, que dudo que la haya, aunque hablaremos de eso, es una manera de decirle, misionero, dejamos de enviarte porque no nos importa la obra que haces, no nos importa ni tú ni tu familia. O sea, estoy traduciendo que detrás de esas monedas, detrás de ese dinero, de esos dólares, hay un mensaje, hay algo, una significancia, hay algo ahí que se está representando y diciendo, y Pablo sabía, estos hermanos me cuidan, estos hermanos están conmigo, y por eso se goza, porque nuevamente pudieron enviar, dice, vuestro cuidado de mí. Pablo sabía, estamos lejos, pero no estoy solo. Ahora, en segundo lugar, mire lo que dice ahí el versículo 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. La ofrenda misionera no solamente representa el cuidado por el misionero, pero la ofrenda misionera es una manera de participar con el misionero. Es una forma de hacerse presentes con el misionero. Es como decirle, no estamos físicamente, pero estamos allí contigo. Sin embargo, viniste en participar conmigo en mi tribulación. Pablo, recuerde, estaba en la cárcel, hermanos. Y estando en la cárcel, al recibir esa ofrenda, en su corazón recibió un mensaje. Estos hermanos están conmigo en las buenas y en las malas. Participan en lo que yo hago. Participan en mis triunfos y en mis fracasos. Participan cuando gano mucha gente y cuando no tengo resultados. Participan conmigo cuando todo va bien, pero también participan conmigo cuando la cosa se pone mal. Pablo ahí en la cárcel, hermanos, está gozándose porque una iglesia está participando en el sufrimiento de Pablo. Y mire, querido hermano, las distancias, los kilómetros son reales y hacen que haya como un tipo de desconecte entre el misionero y la iglesia porque no se ven, no conviven, están separados, viviendo situaciones difíciles muchas veces. Y cuando la ofrenda misionera llega al misionero, entonces es una manera de decirle, misionero, no se te olvide, estamos contigo. Es como en las bodas, en las buenas y en las malas, en salud y en enfermedad. Muchas veces, hermanos, en la obra hay grandes éxitos, grandes triunfos, labores tremendas y qué bendición, cómo Dios usa a tantos misioneros y gente salva y muchas cosas bien y gloria al Señor y hay que apoyarlos. Pero a veces, hermanos, la cosa no es fácil. Hay misioneros que la están pasando mal. Hay misioneros que no tienen los grandes resultados. O ahora, después de años, uno de sus hijos se puso rebelde y difícil.
o está su esposa enferma. Y cuando enviamos esa ofrenda, es una manera de decirle a los misioneros, mira, estés pasando lo que estés pasando, quiero que sepas que estamos contigo. Participamos de tu gozo y participamos de tu tribulación, en las buenas y en las malas, en el éxito y en el fracaso. Mientras sigas adelante, mientras le eches ganas, ahí estamos contigo, separados, pero juntos en el corazón, y ahí estamos haciendo presencia a través de lo que te enviamos. Pablo, hermano, sabe que esa iglesia lo cuida. Pablo sabe que esa iglesia está con él y participa con él en lo bueno y en lo malo, en los tiempos fáciles y en los tiempos difíciles. Pero mire el versículo 16, por favor. Dice, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Sí, miró cómo dice ahí el versículo, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo está contento porque esa iglesia lo cuida. Pablo está contento porque esa iglesia participa con él. Pero Pablo está contento también porque esta iglesia está consciente de la necesidad de Pablo. Mira, hermanos, en cierta forma, y claro que sí, cada misionero y cada siervo de Dios es un héroe. Y deberíamos verlos así, hermanos, como algo especial. Mire, me da tanta tristeza cuántas iglesias no valoran a su siervo, al pastor que les predica cada semana y varias veces a la semana. Yo sé que a veces las situaciones son difíciles, pero según la Biblia, hermanos, la iglesia bendecida es una iglesia que aprende a diezmar y que aprende a cuidar a su pastor, hermanos. Y bueno, hay pastores que deciden trabajar, está bien, lo entiendo, pero hay otros que tienen que trabajar porque no hay otra opción. O la iglesia es pequeña y no entran recursos, o la iglesia no ha entendido que le debe un sueldo y una remuneración a su pastor. Porque la Biblia sí dice que el siervo es digno de su salario. Y si sembramos lo espiritual, no es gran cosa cegar de vosotros lo material. Es correcto, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Cada siervo de Dios debería estar sosteniendo a su pastor económicamente, ayudándole con un sueldo fiel, digno, etcétera. Porque mire, hermano, debemos de pensar en cada siervo de Dios como un héroe, enfrentando batallas y luchas por nuestras almas, por la obra, etcétera. Igual los misioneros no son superhéroes, hermanos, pero en cierta forma como debemos pensarnos como héroes. Pero Pablo está aquí gozándose porque sabe, esta iglesia es consciente de mi necesidad. ¿A qué me refiero, hermanos? Los siervos de Dios, hermanos, no son supermanes. Son seres de carne y hueso. Tanto los siervos de Dios como sus familias son gente que siente, gente que piensa, gente que llora, gente que anhela, gente que se enferma. Es igual a cada uno de ustedes, hermanos. Es gente que tiene ciertos anhelos, ciertas necesidades, ciertas expectativas, ciertos gustos y se decae y se entristece y se enferma. Y la iglesia de Filipos sabía, aunque Pablo hace una obra grande y Dios lo cuida y Dios lo bendice, esa iglesia estaba consciente que Pablo tenía necesidades. Y Pablo dice que se goza porque una y otra vez me enviasteis para mis necesidades. Así como usted, hermano, padre de familia, tiene necesidad de pagar una renta, también el siervo de Dios. Y así como usted le puede comprar a su esposa un vestido, así también el siervo de Dios quisiera comprar el vestido. Y así como su esposa tiene anhelos de unos zapatos, así cada siervo de Dios y su esposa quiere comprarse esos zapatos. Y así como sus hijos anhelan una bicicleta, un juguete, lo que sea, así los hijos de los siervos de Dios anhelan lo mismo, hermanos. Son siervos de Dios, pero son de carne y hueso. Y algunos dirán, bueno, ¿para qué se dedicaron a eso? No, hermano, no entiende. Si usted piensa así, usted no ha entendido. Cuando uno sirve a Dios en su mayoría, es porque Dios puso algo en el corazón que no lo podemos quitar. Dios nos puso un sello, una marca
llamándonos para servirle y tuvimos que renunciar a muchas cosas. No, no es que queríamos, no es que sea nuestro plan, fue Dios quien atrajo nuestro corazón y no podemos renunciar, hermanos. ¿Dónde renunciamos? ¿Dónde está el buzón de renuncias? Es un llamamiento irrevocable. Y el siervo va y hay abnegación, y hay sufrimiento, y hay necesidad. Sí, hermanos, pero en cuanto dependa de nosotros, deberíamos estar conscientes que esos misioneros dependen en mucho de nuestra fidelidad, que tienen necesidades de pagar renta, pagar luz, pagar agua, pagar medicina, pagar compromisos que hay en el país. A veces hay compromisos fuertes en otros países. Por ejemplo, hermanos, hay misioneros que van digamos, a Corea, que tienen que pagar todo el año, la renta de todo el año. Les exigen seguro médico, cosas que va más allá. Y Pablo está consciente porque ahora tiene su alacena llena de comida, su nevera llena de comida, tiene zapatos para comprar zapatos y pagar sus cosas del mes. Queridos hermanos, Pablo sabe que hay una iglesia consciente, sensible a las necesidades de los siervos de Dios. Cuando una iglesia no es fiel y deja de mandar ofrendas, es una manera de decirle, no, no me interesa lo que sientan, lo que necesiten, que Dios los bendiga. Entonces Pablo está contento, está gozoso, no por el dinero en sí, sino porque esa ofrenda representaba el cuidado de esa iglesia. Porque esa iglesia era una manera de decir, participamos contigo, estamos contigo. Y porque esa ofrenda era mostrar su sensibilidad y estar conscientes de sus necesidades. Ahora, Pablo, en el versículo 17, aclara algo, hermanos. Él no quiere que lo vean como un limonero. Dice, no es que busque dádivas. No estoy limosneando, no estoy mendigando. Yo soy siervo de Dios, soy siervo del Dios Altísimo y Él me va a cuidar. Y mire, hermano, tenga por seguro una cosa, aunque no cuidemos a los misioneros, Dios los va a cuidar. Pero tengamos cuidado en no tener la actitud, Dios los va a cuidar, yo no hago nada. No, hermanos, no debe ser así. Pero Pablo dice, yo no estoy mendigando, no soy limonero, no busco dádivas, lo que estoy buscando es su bendición. Es como el profeta Elías cuando llega con la viuda, le dice, dame de beber, y luego le pide de comer, y le dice, esa torta que vas a hacer, hazla, pero dámela a mí primero. Inconsciencia, abuso, no, hermanos. Él venía de parte de Dios, diciéndole, porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Dios quería bendecir a la viuda y Pablo está diciendo, hermanos de Filipos, no estoy buscando sus dádivas, Dios me va a cuidar, pero estoy buscando bendición para ustedes. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta, hermanos queridos panameños. Aprendamos a invertir en el cielo. Aprendamos a enviar tesoros allá arriba, hermanos. Invertir por lo eterno, por Dios, por su palabra, por las almas. No seamos insensatos de gastar el dinero y mal usarlo aquí en la tierra y no llevar nada. No, hermanos, hay que estar enviando al banco celestial, poniendo un tesoro allá en los cielos, ser ricos para con Dios. Y Pablo dice, yo estoy buscando fruto que abunde en vuestra cuenta. Dios nunca se olvida, hermanos, de lo que una iglesia hace por los misioneros. Y Dios bendice y bendijo a esta iglesia sin duda y bendecirá a cada iglesia que cuida a su siervo, porque bendecir a sus siervos, Dios se goza y es algo que Dios recompensa, hermanos. El que da un vaso de agua fría a profeta, recompensa de profeta recibirá. No solamente les advierte y les aclara que no es misionero, que no es limonero y que él quiere el fruto para ellos, pero luego les señala algo más en el versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante,
sacrificio acepto, agradable a Dios. El apóstol Pablo dice, miren, esto me trajo gozo a mí, pero no solamente me trajo gozo a mí. Hay alguien más que se gozó. Hay alguien que fue agradado. Dice la Biblia, lo que enviasteis es olor fragante, es sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo dice, este dinero que ustedes me enviaron a mí, no repercutió solamente en mí. Esto tuvo efectos hacia Dios, hacia el cielo. Y estas ofrendas que envían a la obra misionera es olor fragante. Son sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, una iglesia que tiene como prioridad la obra misionera, y aunque llega la pandemia, llega la crisis, no cancela la obra misionera, porque hermanos, la obra misionera no la cancela nada, el mandamiento sigue vigente, todavía sigue diciendo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nada lo cancela. Y cuando una iglesia manda ofrendas, no solamente trae gozo y bendición a los misioneros, pero está honrando a Dios. Una iglesia que ofrenda para misiones es una iglesia que agrada a Dios, es agradable a Dios. Dice la Biblia, olor fragante. El aroma rico de un sacrificio, de una carne asada. Un olor fragante. Llega un aroma a la presencia de Dios. Algo agradable, algo rico, un sacrificio como la oveja ahí sacrificada. Y Dios se goza y diciendo, ay, qué bien huele esa iglesia, qué rico huele. Están alabando a Dios con ese holocausto, honrando a Dios y Dios siendo agradado, hermanos. No, las ofrendas no es simple dinero, es más que eso, repercuten delante de Dios, hermanos. Dios es agradado, por lo tanto, no ofrendar es no agradar a Dios. No dar para misiones es no presentar sacrificio. No dar para misiones es no despedir un aroma fragante. Y yo los animo, hermanos, a que busquen agradar a Dios en ese sentido. Pongan la obra misionera en primer lugar y Dios les va a bendecir de una manera que la pandemia no podrá afectar, hermanos. Y por la misericordia de Dios, esa ha sido la experiencia en nuestra iglesia en San Luis Potosí, donde hemos ayudado a misioneros y más misioneros. Sí, vino la pandemia, pero ¿qué hicimos? Bueno, empezaron hermanos a perder trabajos o les redujeron su salario, porque no nos podemos congregar, pues no entraba lo mismo. ¿Qué hacemos? Bueno, recortamos cosas que no son prioridad. Hicimos ajustes allí, pero no tocamos el asunto del dinero para misiones. Quedó intocable la ofrenda misionera. Si algún día por la crisis tendríamos que ir hacia ese rumbo de tocar el dinero, el presupuesto, la ofrenda misionera, no iba a ser sin habernos agarrado primero con las uñas y los dientes, porque misiones debe ser prioridad, hermanos. Y sabe, Dios nos ha bendecido, hermanos. Ha sido tan bueno y nos ha permitido apoyar a más y seguir fieles con Dios a pesar de la pandemia, porque hermano, una iglesia que le da para misiones pone la atención en lo que a Dios le importa y entonces Dios es agradado y Dios la bendice porque despide un aroma rico para con Dios. Pero otra cosa, ahí en el versículo 19, el apóstol Pablo les dice, para que no tengan temor, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos, hermanos, no tengan temor. Eso que ustedes han dado, Dios no lo olvida, Dios los va a bendecir. Y Él les suplirá todo lo que os falta, no conforme a tus riquezas, sino conforme a sus riquezas. No conforme a lo que tenemos, pero conforme a lo que Él tiene. Y Pablo les está asegurando que Dios no los dejará, no los abandonará, no les fallará.
Cristo dijo que no os afanéis, no estéis en ansiosa inquietud y dados argumentos. Mira, las aves del cielo no trabajan, no recogen en granero y vuestro Padre las alimenta. Y luego nos afirma, y vosotros valéis más que las aves. Y luego dice, y miren las flores del campo, ni Salomón con toda su gloria se pudo vestir como una de esas flores. Y si a la flor que ahorita está y en la tarde muere, Dios la viste así, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? David dijo, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Él está diciendo, conozco a Dios desde joven, ya me hice anciano, ya soy viejo, y aunque la mano me tiembla, puedo levantar la mano al cielo y dar testimonio, nunca he visto un justo desamparado. Hermano, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es nuestro Padre, Dios es responsable, Él nos va a cuidar. Y el apóstol Pablo dice, no cancelen la obra, la ofrenda misionera, no dejen de dar, porque aunque la cosa se ponga mal, mi Dios suplirá lo que os falta. Yo no les conozco personalmente, hermanos, ahí en esas iglesias. Pero supongo, hermanos, que no se han quedado sin lugar para comer, para dormir, para vivir. Supongo que todos tienen una casa donde vivir. Supongo que todos tienen ropa que vestir. Y supongo que todos han comido. No puedo ver a todos, pero veo a las espaldas de algunos hermanos de la iglesia Agua Viva. Y si es cierto lo que digo, nada más levanta tu mano para saber que Dios es fiel, hermanos. Gloria al Señor, Dios es fiel. Dios es bueno. Dios nunca nos ha dejado solo. Mira, si dio lo que más amaba a su único hijo, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cuánto más no nos dará con él todas las cosas? Entonces Pablo los lleva a recordar que el asunto no se trataba ni de Pablo ni de nadie, se trataba de Dios. Y dice, mi Dios, pues, suplirá. Por cuanto hicieron esto, en poner su dinero para la obra misionera, Él suplirá lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Como dije al principio, es un trabajo en sociedad, una iglesia fiel, sosteniendo y orando por el misionero. Y un siervo de Dios haciendo la obra en aquel lugar donde esa iglesia no lo puede hacer. Por supuesto, el siervo de Dios debe aprender a confiar en Dios. Pablo dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Pablo aprendió a depender en Dios, en contentarse. Dice, yo sé vivir cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. El siervo de Dios no debe ser quejoso, no debe ser amargado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, saber que en Dios tendrá gracia. Y el siervo de Dios debe ser agradecido con las iglesias. Y el siervo de Dios debe ser alguien que tiene una relación con Dios muy cercana, que dice, mi Dios, pues mi Dios. Un trabajo que se hace a través de dos elementos indispensables. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Qué fácil ser salvo, solamente invocar el nombre del Señor. Pero ¿cómo van a invocar en el que no han creído? ¿Cómo si no saben de él? ¿Y cómo van a creer si no han oído? No saben muchos. Pero luego ponen los elementos. ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? Hacen falta predicadores. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hacen falta iglesias. Quien vaya y quien envíe. Y entre estos dos se hace una obra, hermanos, en sociedad, donde tan importante es el misionero como importante es la iglesia, guiados por el Espíritu Santo para ir y buscar aquellas ovejas en otros países, en otros lugares, en otros idiomas, para que conozcan de Cristo Jesús. Queridos hermanos, no hay obra más importante en este mundo que la obra de Cristo, la extensión del reino de Dios. Y aunque toda la agenda de este mundo se ha cambiado por la pandemia, se alteró la agenda de Estados Unidos, de Donald Trump, se alteró la agenda de México y de Europa y de Panamá, pero la única agenda que no se alteró es la de Dios, hermanos.
Él todavía sigue diciendo, y Él todavía está trabajando. Cristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, y Él quiere usar a la iglesia Bethesda y a la iglesia Agua Viva para mirar, no Panamá solamente, pero más allá de Panamá, y estar dispuestos a asociarse con misioneros para hacer la magnífica, maravillosa obra de alcanzar a las almas sin Cristo. Porque, hermanos, la noche viene, como dice su título, su lema, y al final nos enfrentaremos con la eternidad. Y le aseguro que en la eternidad habrá dos sentimientos al mirar a Cristo y al ver el juicio, el trono blanco. Uno de ellos será el gozo por lo que hicimos, pero lo peor será la tristeza por lo que no hicimos. Ahorita es tiempo, hermanos, de esforzarnos y sacrificarnos y de unirnos con los misioneros para echarle ganas. Pastores, Pastor Asael, Pastor Elvis, que Dios los bendiga y que Dios los ayude a guiar a sus iglesias, no para los propios planes de ustedes, sino para el plan de Dios. Y el plan de Dios es que el mundo tenga el evangelio. Échele ganas, hermanos. Vamos adelante por la gracia de Dios, y les suplico sus oraciones por su servidor y mi familia. Recuerde, mi yerno, Adán Maroto, se iba a la India, a Katmandú, Nepal, se iba él y mi hija y sus 3 hijos el 20 de abril. Y bueno, por la crisis, la pandemia, se cancelaron los vuelos ya comprados, ya pagados, varios miles de dólares. Pero luego en mayo se enferma mi yerno, y en una semana mi yerno pasa a la presencia del Señor. El 30 de mayo se fue con el Señor. Dejó a mi hija viuda, dejó a mis 3 nietos huérfanos. Ya no llegó a Nepal. Así a veces Dios trabaja, y siempre que trabaja así, más gente se rinde para servir al Señor, y Dios mueve cosas que no entendemos. Pero, queridos hermanos, el deseo de mi yerno era llegar a ese lugar para predicar el evangelio. Hacen falta obreros, hermanos. Él sí iba a llevar a mi hija y a mis nietos a un lugar difícil, de cultura tan rara, porque ahí había gente, y hay gente que no tiene el conocimiento de Cristo Jesús. Y esa es la obra que Dios quiere, que nos aseguremos de que en cada lugar la gente, los perdidos, tengan el conocimiento de Cristo Jesús, para que puedan hacer una decisión de aceptarle o rechazarle. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender que los tiempos no son normales y que tenemos que trabajar más y consagrarnos más. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad, la bendición de estar delante de estas iglesias, estos queridos hermanos. Úsales, glorifícate, Señor, y manifiéstate en estos días de conferencia. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Pastor Asael, y gracias, Pastor Elvis. Que Dios les bendiga, y mañana, con el favor de Dios, oren que Dios bendiga. Nos veremos.